Bueno, buenos días. Yo voy a hablar de una planta que no es una planta de la selva amazónica, es una planta del viejo mundo que pero hace como 30 años tiene a ver más y más con la ayahuasca y con el ambiente de los utilizadores de la ayahuasca. Se trata del Peganum armala. Pertenece a un pequeño género de plantas. En realidad todas las especies de Peganum tienen las mismas propiedades de Peganum armala, la que voy a indicar ahora. Simplemente la armala es la más afamada, también porque es la más difundida en el mundo, como se puede ver de esta mapa que he elaborado. Los puntos azules indican las áreas, el bacino original de presencia de la Peganum armala, que es el Mediterráneo, la Asia Central, el Norte de África. Y hace como 120 años, el Peganum se ha difundido en otras áreas muy lejanas, en Norteamérica, son los puntos rojos, el África del Sur, la Australia. Ahora no está claro, por lo menos a mí todavía no está claro por qué se ha difundido en estas otras áreas recientemente. De seguro es por mano del hombre. Lo que no está claro si es por sus propiedades medicinales. El Peganum armala es la planta medicinal más importante del mundo árabe, o si por sus propiedades embriagantes. Todavía no me está claro. De hecho, el Peganum armala ahora es muy difundido en todo el mundo. Vive en hábitats áridos y semiáridos, así que difícilmente creo que pueda crecer en la húmeda selva amazónica, pero creo que pueda crecer en Sudamérica, en la caatinga brasilera, en la caatinga el nordeste del Brasil, porque hay un hábitat semiárido bastante bueno por esta planta. Ahora vamos a ver pronto qué tiene que ver con la ayahuasca el Peganum armala. Es que sus semillas, en realidad todas las plantas, pero se usan las semillas, producen los mismos alcaloides de la liana de la ayahuasca, principalmente armina y armalina. En realidad las semillas de Peganum producen más de 50 alcaloides de la armala. Y como puede ver, el nombre armina y armalina llega del nombre Peganum armala. Esto porque por primera vez, a mitad de 1800, estos alcaloides fueron descubiertos antes todo en el Peganum armala. Solo después, cuando se empezaron a analizar la liana de la ayahuasca, a aislar la banisterina, la telepatina, solo después se han dado cuenta que eran los mismos alcaloides del Peganum armala. Y se puede ver las concentraciones. El Peganum armala tiene mucho más de estos alcaloides y puede llegar hasta mediamente 10 veces, hasta a veces 20 veces más potente de la liana de la ayahuasca. Es por esto que ha entrado en estos últimos años casi prepotentemente de interés por el ambiente de los utilizadores del Peganum armala como eventual sustituto de la liana de la ayahuasca. Mira que la cantidad de más del 10% de armina armalina, que es un montón, una cantidad enorme, se ha encontrado aquí en España, en plantas silvestres del área de Toledo. El Peganum tiene una historia muy antigua, si bien no conocemos poco de estas historias. Los datos arqueológicos nos dicen que la relación humana con el Peganum dura desde hace como mínimo 7000 años. En los escritos antiguos cuneiformes, jeroglíficos, se entiende que el Peganum armala fue visto simbólicamente como una planta de vida, en el sentido de una planta que dona la vida. Interesante es lo que ha pasado en Egipto, donde todavía hoy tiene estos nombres Besa, Besasa, el Peganum armala, que quiere decir la planta de Bes. Bes es esta divinidad de la cultura faraónica, esto enano con la cara leonina, pero una divinidad muy benévola, una divinidad, entre otras cosas, protectores de los sueños para dormir, te envía buenos sueños, protectora de las parturientes, protectora de los partos. Se conoce que había cuartos o habitaciones de Bes, adentro en los templos de Bes,
donde los enfermos se iban por la práctica de la incubación. La incubación era una práctica terapéutica muy difundida entre las poblaciones antiguas del Mediterráneo. Era esto, el enfermo se iba en cerca del templo, en cerca del dios, que sea el dios griego Asclepio o el dios Bes en Egipto, tomaba muy probablemente algo y dormía. Y el dios le enviaba buenos sueños y sueños curativos, de manera que cuando se despertaba el enfermo ya estaba curado. Entonces, no es acaso, creo que Armina Armalina, tiene mucho que ver con los sueños, ¿no? Claudio Naranjo, con sus estudios, ha definido estos alcaloides onirofrénicos, oniros del griego, sueños, ¿no? Que tiene que ver con los sueños. Y se encontraron también estos vasos, no muy grandes así, los Besia con vasos de Bes, donde muy probablemente adentro con estos vasos se tomaba la planta de Bes, el Peganum armala. Ahora, bueno, yo creo que todos aquí conocen, no lo voy a repasar, el mecanismo de acción farmacológica de la ayahuasca, ¿no? Que hay el DMT y los MAO-inhibitores, porque Armina, Armalina son MAO-inhibitores, que bloquean la MAO, así que el DMT se puede ser absorbido y afectar a la mente. Esto no es el único mecanismo, falta todavía algo en el mecanismo general de la ayahuasca. Todavía hay cosas que no se conocen. Pero bueno, este es el mecanismo general. Yo en mi escrito lo llamo el mecanismo de Olmsted-Lindgren en honor a los dos estudiosos occidentales que por primeros lo hipotizaron, ¿no? Solamente después los estudios de Dennis McKenna y de otros confirmaron la validez de este mecanismo. Bueno, para entender cómo se utiliza el Peganum hoy en día, partimos proprio de este mecanismo. Y ahora presento lo que yo he definido las X-huascas. Porque, bueno, tenemos las ayahuascas tradicionales que ahora con este nuevo cuadro la podemos considerar las X-huascas madres, las de las selvas, ¿no? Las iniciales, con las hojas de Ocoyageo, Chacruna y más el Capi. Pero hay otras categorías que ya han sido definidas por Jonathan Ott. Podemos tomar plantas con los mismos principios activos y combinarlas y conseguir las anahuasca, que son los análogos de la ayahuasca. Las mismas hojas de chacruna, de ocoyazé, si yo lo combino no con la liana, sino con las semillas de péganum, así tengo estas anahuascas que son la chacruna huasca, ocohuasca, etc. No solo, se puede tomar los compuestos químicos puros, por ejemplo, el DMT en cristal, la armina o el moclobemida, que es un psicofármaco, un MAO-inhibitore sintético, y combinarlo, y así consigo las farmahuascas, que son las ayahuascas farmacológicas. Pero ahora, que llamo X-huascas, que son la combinación de la fuente X, que sea vegetal, que sea una droga química, más MAO-inhibitores, y casi siempre estos MAO-inhibitores son las semillas de Peganum armala. Si a usted le puede parecer complicada esta cosa, mira que en realidad la situación es mucho más compleja. Yo aquí la he simplificada, es mucho más compleja, sobre todo cuando se pone que se está utilizando la química, todas las drogas químicas, combinándola con el Peganum armala, y este es el aspecto más problemático en un sentido toxicológico, pero con suerte aquí no interesa la química, aquí es simplificado. Estos son ejemplos de combinaciones que pero conocemos que están utilizadas. De química aquí he puesto solo como ejemplo la lisehuasca, LSD más semillas de Peganum armala. También lo yopo o el sebile, estas semillas que solitamente se insuflan, combinándola con el Peganum armala se pueden conseguir brebajes que se utilizan oralmente. Otra combinación bastante difundida es la psilohuasca, que son los honguitos
psilocibínicos. Yo os recuerdo que conocemos más de 150 especies de hongos psilocibínicos difundidos en todo el mundo, más semillas de Peganum armala, etcétera, etcétera, peyote, salvia divinorum. Ahora se está combinando el pégano con todo. Estas combinaciones, con la globalización de los conocimientos y de las fuentes, se pueden construir en cualquier parte del mundo, pero hay también regionalizaciones. Por ejemplo, la psilohuasca, la con los honguitos, está más utilizada en la Europa, mientras que la acacia huascas, que es corteza de acacias que contiene DMT más Peganum armala, está más difundido, utilizado en Australia, siendo que estas acacias se encuentran en Australia. Por América Latina, hace 20 años, más o menos, que hay dos grandes cultos, el culto de la Jurema, los cultos de las Juremas, porque son varios, y el Daime, ¿no? Donde se usa la Jurema, que es la mimosa tenuiflora, otras mimosas, y el Daime. Y hay sectas, a través de l'Umbanda, l'Umbandaime, hay sectas que combinan la Jurema con el Daime, y esto es el Judaime. Y hace 20 años que el pégano ha llegado en Brasil, se está difundiendo como utilizo. El pégano está legal prácticamente en todo el mundo, aparte de la Francia, creo. Entonces se puede conseguir sin problemas. Y ahora que ha llegado el pégano la están combinando con todas sus fuentes embriagantes, con la Judaime. Entonces, Judaime más Daime más pégano. O la Jurema con la mimosa más pégano, Juremuasca. O hay quien también utiliza la ayahuasca, el brebaje, que quiere decir chacruna, más liana, más pégano, ¿no? Esta combinación llegan siempre más. Hay una gran experimentación actualmente utilizando el pégano. El pégano es la fuente de mao-inhibición más potente en el mundo. Pero hay que decir esto, ¿qué pasa cuando combino una fuente X psicoactiva con el pégano? Generalmente los efectos de la fuente X se vuelven más fuertes, por ejemplo, más visionarios. Duran más, en el caso de los hongos, los honguitos generalmente duran 3-4 horas, con el pégano duran 7-8 horas, el doble. Y no solo, a menudo hay también un cambio de la cualidad del efecto de la fuente X. Los mecanismos y por qué hay estos cambios de cualidad, etc., todavía no están claros. No hay todavía estudios científicos, clínicos sobre estas combinaciones, farmacológicos sobre estas combinaciones. Y no solo, en realidad, la armina y armalina, entonces, eso lo conocen muy bien los chamanes de la Amazonia, la liana de la ayahuasca o también el pégano, no tiene solamente la propiedad de inhibir la MAO, ¿no? MAO inhibidor es MAO inhibidor, se dice siempre esto, sí es verdad, pero tienen algo más. También ellos tienen por sí mismos un efecto, lo que Naranjo llamaba efecto onirofrénico, que todavía no se entiende bien, no afecta el sistema serotoninérgico, es muy probablemente el sistema imidazólico, pero bueno, no voy a hablar difícil ahora de neurofisiología, pero todavía hay cosas no claras. Con la ayahuasca también, el mecanismo de acción, digo, no todo está claro. Ahora, siendo que el pégano es así tan utilizado, hay que conocer una cosa. El pégano, mientras que la liana de la ayahuasca, su toxicidad es muy poca. No puedo decir nada porque en farmacología no se puede decir nada, pero es muy, muy baja, ¿no? La toxicidad de la liana de la ayahuasca. Con el pégano hay que estar cuidados. No solo porque es 10-20 veces más potente como concentración de armina y armalina, también porque contiene otros compuestos. Entonces, con el pégano uno puede intoxicarse, por ejemplo, lo que generalmente no pasa con la liana. Es una cuestión de dosis,
Es una cuestión también de cómo usarlo y sobre todo cómo no utilizarlo. Entonces, los conductores de ceremonias, de ritos, que entienden o que utilizan el pégano, por ejemplo, como sustituto de la liana, esto pasa no en América del Sur, pero en muchas otras partes del mundo pasa esto, ya está pasando hace años, tienen absolutamente que conocer y responsabilizarse sobre lo que sigue. Primero, en las semillas del pégano no hay solamente un montón de armina y de armalina, hay, si bien en pequeñas cantidades, un compuesto, la vasicina, que tiene como propiedades, fuertes propiedades uterotónicas. Es por esto que el pégano, en el mundo tradicional, sobre todo árabe, hace milenios es utilizado en pequeñas cantidades durante el parto y en cantidades mayores para inducir el aborto. Entonces, las mujeres embarazadas, sí, ellas pueden tomar ayahuasca, parece sin tan gran problemas, pero no con el pégano, absolutamente no tienen que tomar el pégano. Entonces los conductores de ceremonia tienen absolutamente que averiguar estas cosas, porque no tenemos que conseguir problemas en las ceremonias, en el uso de estas plantas. Otra cosa son algunas cuestiones de dieta. Y como dieta aquí no estoy hablando de la dieta tradicional que se usa con la ayahuasca, unos peces, unas carnes, huevos, sal, dieta sexual, etc., que es una dieta de todo respeto, tiene un gran sentido esta dieta tradicional. Pero yo aquí me estoy preocupando simplemente de los aspectos meramente toxicológicos. Si ustedes van a ver en Internet, puede encontrar listados muy largos de alimentos que absolutamente no hay que comer antes de tomar ayahuasca o a mayor razón pégano, pero estas son exageraciones, hasta el plátano que no hay que comer, estas son exageraciones. Diga, no es esto, sigue esta cosa. Hay 4 fuentes de alimentos que no hay que tomar entre las 24 horas, mejor 48 horas antes de la toma, hasta muy importante, las 24 horas o 48 horas después, ¿no? Y son todas las fuentes de soya, bases de soya. Los quesos, sobre todo los quesos maduros. Vino y cerveza. No estoy hablando de la copita de vino y cerveza, digo vino y cerveza en cantidad. Y la cuestión no es tanto por el alcohol, es por otras cosas que hay en el vino y cerveza que no se puede combinar con el pégano. E incluido también la chicha, el cahuín, los otros fermentados de la América Latina, más en general los fermentados alcohólicos. Cuarto, carnes y pescados conservados, lo fresco no hay importancia, los conservados, embutidos, jamón, salmón ahumado, estos. Bueno, esto es muy importante respetar esto, porque el no respeto de esta dieta se puede conseguir una crisis hipertensiva. No solo, si hay personas que están tomando medicalmente antidepresivos, que sean químicos, psicofármacos, o que sean también vegetales, como el hipericum, por ejemplo, estos no pueden tomar el pégano. Y no es cuestión de las 24 horas antes y después, es cuestión de unas semanas antes y unas semanas después. Esto vale también por la ayahuasca. Bueno, hay gente que me dice, pero no, yo he dado la ayahuasca, gente que tomaba antidepresivo, no pasó nada. Bueno, puede ser que por 19 personas no te pasa nada, pero puede ser que a la 20ª te pasa algo, ¿no? Es decir, es siempre un riesgo. También con la ayahuasca, si hay gente que toma antidepresivos. Y si toman medicalmente antidepresivos es por un motivo muy preciso. Bueno, con los más inhibidores, la ayahuasca, el pégano, hay riesgo de conflictos, hay riesgo de inducir lo que se llama la crisis síndrome serotoninérgica, algo de muy serio, y puede llegar también al fallecimiento, como a veces ha pasado. Otra cosa, esto es por los blancos generalmente, que son sólitos utilizar de vez en cuando el éxtasis, otros en patógeno, o también las vitaminas, estos estimulantes muy fuertes. Tienen que conocer que lo mismo,
si utilizan estos compuestos, la toma de ayahuasca, y a mayor razón donde está el pégano, tiene que ser bastante aislada, 2-3 semanas antes hasta 2-3 semanas después. Esto para una cuestión de seguridad, ¿no? Porque si no, nuevamente se puede arriesgar una síndrome serotoninérgica. Y otra cosa, es importante para la persona que está medicalizada, por ejemplo, con antidepresivo, entonces hay un médico que le da estos antidepresivos. Los neochamanes, los facilitadores, más en general los conductores de ceremonias, si no son ellos mismos médicos, no pueden entrar en el área de competencia de los médicos. Cioè, no pueden decir, bueno, diga el antidepresivo, así que tú puedes tomar el ayahuasca o lo que sea. No, esto no es correcto. Es un riesgo y no solo, no es de su pertinencia decir esto. Solamente un médico puede decidir cuándo y cómo su paciente hacerle acabar los antidepresivos. Bueno, por último, una buena noticia. No pasan meses, prácticamente cada mes, en las revistas científicas, farmacología, médicas, son publicados estudios de in vitro, in vivo, también estudios clínicos están empezando, estudios clínicos quiere decir estudios sobre los hombres, que están efectivamente demostrando una propiedad muy interesante de los alcaloides de la armala, su propiedad anticancerógena. Es bastante pensar que hoy en día como el 50% de los compuestos sintéticos que están creando para buscar como compuestos anticancerógenos tiene como estructura molecular la de los alcaloides de la armala. Aquí presento un caso muy interesante. Esta cosa vale con la llama de la ayahuasca y a mayor razón con el pégano porque tiene mucho más de estos compuestos. Este es un caso israeliano muy interesante y por la manera de dar los alcaloides del pégano marmala. No se ha dado a esta mujer que tenía un carcinoma bastante grande a los ovarios, en Israel se ha hecho este estudio, no se ha dado oralmente. Se ha puesto tópicamente el aceite de semilla de pégano a nivel del área donde está, a nivel del cancro, y después se ha puesto rayos infrarrojos. Esto para facilitar el pasaje transdérmico de la armina armalina que pasa a través de la piel y llega hasta llegar al nivel del cáncer, del carcinoma, y allí crea apoptosis, que es un suicidio de las células tumorales. No es solo una cuestión de una toma o de una aplicación, esto lo se entiende también con la ayahuasca. Por su actividad anticancerógena se necesita una continuidad de toma o de introducción de estos alcaloides. Aquí pasó como un año y medio, cada 3-4 días esta aplicación, y el carcinoma poco a poco se ha reducido hasta desaparecer. Nuevamente, el pégano es también tóxico, uno puede intoxicarse con el pégano, entonces no puede una persona por sí misma o una persona que no es médica aplicar a un otro, utilizar estas aplicaciones. Son los médicos que conocen cuándo y cómo, que se necesita un continuo control para evitar la intoxicación del pégano. Pero esta es una buena noticia y que da fuerza a estas cosas que se dicen, que a veces uno cree, no cree, a la propiedad anticancerógena del pégano y también de la ayahuasca. Se entiende muy bien en los estudios farmacológicos que se necesita una exposición
continua, sino diaria, pero continua en el tiempo. Es esto que puede llegar a la reducción, porque no es en un momento que se puede inducir la apoptosis de todas las células cancerógenas. Nuevamente, estas cosas es importante ahora que el pégano ha llegado en este mundo. Yo creo que es una cosa positiva. Conozco que hay gente, entre daimistas o otros, que no les gusta mucho esta cosa que ha llegado el pégano en este mundo de la ayahuasca. Pero personalmente creo que sea cosa positiva. Claro, hay gente que hace cosas no buenas, por ejemplo, dice, te doy ayahuasca, en realidad en la ayahuasca hay otras cosas. Esto no es bueno. Yo lo considero un acto criminal, dar una cosa que en realidad no sea esta la que tú dices. Pero más en general, tenemos ya el problema de la liana, que en muchas áreas, por su continuo uso, se está agotando su presencia. Y el pégano, como ha visto, está difundido en todo el mundo y no hay, seguramente nunca habrá problema de extinción del pégano. Cada planta, son plantas perennes, cada año te produce millares y millares de semillas y está difundido en 4 continentes, muy difundidos. Hay áreas en el Asia donde crece solamente pégano, montañas, sierras, desiertos, donde todo es pégano. Entonces es una fuente de MAO inhibidores, una fuente de beta-carboninas, es una grande medicina también, es la medicina más importante del mundo árabe, que tenemos en mano en todo el mundo. Entonces yo veo positivamente la llegada del pégano. Es importante conocer cómo utilizarlo, es importante la información, porque lo que tenemos absolutamente que evitar son los problemas en estas fantástico el mundo. Bueno, no es solo fantástico, hay también problemas, pero voy a acabar con este objetivo positivo. No tenemos que tener problemas con este fantástico mundo de las ceremonias. Gracias.